Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas las estés, en donde estés, en el tiempo en el que te encuentres. Pues estamos aquí con una súper invitada el día de hoy, una de las grandes personalidades en cuanto a lo que su tema se refiere. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar con Malila Jim. ¡Bravo! Una invitada de lujo. Hola Malila, ¿cómo te encuentras? Ay, gracias, Gerardo, gracias por esa presentación tan eufórica. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí, terminando un día muy proactivo. Como siempre, ¿verdad? Porque tú eres muy activa, tienes tu propio negocio y aparte tienes muchas actividades a tu alrededor. Vamos a platicar un poquito sobre Malila Gym, ¿ok? Claro. Y una de las ramas a las que tú te especializas, ¿cuál es? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Soy es que no hay una definición para esto, Gerardo, realmente. Ah, ¿Cómo lo definirías tú? Porque la verdad es que yo no podría encasillarlo en algo o en una palabra, no creo que exista, de hecho. Exacto, ¿no? Entonces es lo interesante, que tú estás trayendo algo que algunas personas ya lo han empezado como a difundir, ¿verdad? El ser, pues, traductores, lectores, ¿verdad? De, de Sí, algo que es tan especial, que son los minerales, los cristales. correcto, sí, mira, es que, bueno, vamos a definir, tal vez empecemos definiendo por qué es tan difícil o tan complicado, ah, eh, poner o especificar. Ah, bueno, sabemos que el reino mineral o el reino de los cristales, desde la Atlántida fueron, o en civilizaciones muy, muy antiguas, fueron utilizados y respetados como conciencias vivas y activas. Entonces, de alguna manera, cuando fue la caída, pues, de la Lemuria y de la Atlántida, se perdió mucha de la conciencia que ya se había adquirido en estas civilizaciones, por lo cual yo no sé si hubiese algún nombre que denominara algo específico, porque no sería, bueno, vamos partiendo por esto. En aquellas épocas, todos tenían ese contacto y esa conciencia cristalina con el reino mineral, todos, y me refiero a niños, a adultos, ancianos, todos. Entonces esto se ha ido perdiendo, que yo mantenga ese contacto con ellos, bueno, no sé cómo definirlo, porque en aquellos tiempos era algo tan natural y algo tan normal que, que, que vaya, no creo que dijeran, es ¿cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo en un ejemplo práctico? No es como decir un carpintero, o es doctor, o es... No, en aquellos tiempos era algo del día a día. Ujú. Sí, Entonces, existía ese vínculo muy conectado entre las personas con el reino mineral. No, y a veces hasta los vemos en las películas, ¿verdad? Que en las películas, los minerales tienen dentro códigos y los ponen en las películas. Yo lo he visto porque los ponen como en una luz y sale como un láser y empiezas a ver códigos y situaciones ahí, ¿no? Es, es, entonces, la realidad está superando en todo caso a la fantasía, ¿verdad? la fantasía o la ciencia ficción. Y recordemos que también dentro de la ciencia ficción, o sea, está la ciencia. No sé si recuerdes aquellas caricaturas, no sé, incluso los supersónicos, no sé si te suene, que de Ujú. repente hacían llamadas virtuales o holográficas, que cuando íbamos a imaginar, o sea, eso lo veíamos
de fantasía, como tú lo has dicho, y que ahora es tan real, tan así que ahorita tú y yo no estamos en el mismo lugar físicamente y nos estamos pudiendo observar en tiempo real. Entonces, de igual manera, bueno, vamos a empezar y a explicar un poquito. Eh, Era tan natural porque en el momento que un ser nacía o encarnaba de alguna manera, por decirlo así, se le otorgaba su cristal de nacimiento. Casi, casi te puedo decir que tener o ese cristal venía siendo parte tuya. Muy bien. Recordemos que esas civilizaciones tenían un contacto con lo que era la tierra y todos los reinos, el reino vegetal, el reino animal, un contacto, trabajaban mucho la energía de unificación o la energía del uno, ¿verdad? Todos tenían y trabajaban para la misma conciencia. Como podríamos poner como ejemplo la película de Avatar, no sé quién haya tenido la oportunidad de verlo, pero aquí se muestra cómo era ese contacto del poder sentir y comunicarse a través, bueno, aquí lo hacían a través de sus colitas o de sus cabellos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí cabe mencionar que, por ejemplo, en el tiempo de Lemuria, la conciencia era tan elevada y tan pura que de alguna manera, bueno, de hecho se dice que no había casi comunicación verbal, Mm, casi todo era telepático, no, no casi todo, la mayoría era telepático. Al tener esa conciencia única o unificada y tan pura, no había nada que esconder el uno del otro. Entonces, dejaban entrar a sus mentes el uno del otro, podía ser, tener comunicaciones a distancias y meterte por decirlo de alguna manera, la mente de otro ser sin ningún inconveniente, porque no había pues esos sentimientos que tal vez ahora tengamos de odio, de rencor, cosas que tenemos que ocultar. No había necesidad de hacer todas estas cosas y de alguna manera todo era transparente. Y incluso su físico no era tan denso como en el de nosotros, era un físico más etéreo, más como si más sutil, más como si nos pudiéramos imaginar un ángel, quizá mm, no tan palpable, por decirlo de alguna manera, no era tan densa su materia. ujú, Entonces, bueno, el niño iba creciendo y conforme iba creciendo, siempre tenía su compañero y cómplice en el cristal. Se dice que en ese tiempo todas tus memorias se guardaban ahí. Y ahora voy a hacer un paréntesis y voy a trasladar información a la actualidad. En la actualidad, eh, bueno, ya hemos llegado al nivel tecnológico de conservar cuerpos, ¿verdad? ujú. Y Sí. la cosa por la que aún no regresan seres a la vida es porque no han encontrado la manera hasta el momento de guardar conciencias, ¿ok? Ujú, Pero se dice que la única materia que podría sostener una conciencia precisamente es un cristal de cuarzo. A la ujú, actualidad, en aproximadamente un cuadrito de un centímetro, no, un centímetro y medio por un centímetro y medio, como si fuera más o menos así, y de un grosor, ¿qué te diré? De unos 3 milímetros, ya se encuentra grabada la información de toda una Biblia en un espacio tan pequeñito, ¿verdad? Y obviamente conforme está avanzando el tiempo, perdón, han encontrado maneras de ir guardando esa información en los cristales. Me imagino que va a llegar el punto en que volvamos a tener la conciencia y la capacidad de guardar conciencias, ¿no? sí. Obviamente la conciencia implica bastantes cosas, porque la conciencia que tenemos va desde nuestra concepción hasta vidas pasadas, ¿no? Entonces, uh,
bueno, de esta manera, en aquellas civilizaciones ya habían encontrado la manera de plasmar toda la conciencia, todas tus vivencias. Existe una leyenda muy bonita, que es una de mis favoritas y de alguna manera aquí en secreto me ha pasado para, como dices tú, pareciese, fuese una historia de fantasía, pero lo vivo y te aseguro no lo es. Ah, Ujú, Dicen que en los tiempos de Lemuria, cuando iba a ser la caída, la gente tenía la conciencia, o sea, ellos estaban conscientes del daño que habían causado y que iba a ser esa pérdida, ¿no? Y que iba a haber esa pérdida de conciencia, de vidas humanas, etcétera, 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 por lo cual los sacerdotes y sacerdotisas de aquella época mostraron y enseñaron cómo guardar sus memorias en el cristal. Entonces se dice que este cristal está en busca de ti, ¿verdad? Y que cuando lo encuentras recuperas mucha de la sabiduría que tú tenías del pasado, de tu mm. vivencia. Entonces, por eso se dice que el cristal te escoge, no que tú escoges el cristal. Sí, mira, es algo muy bonito cuando te pasa, cuando llegas a encontrar ese cristal y bueno, aquí también vamos a hacer una aclaración. Cuando encuentras tu cristal personal es mágico, es como encontrar el amor de tu vida, es como no hay, en mi opinión, no hay un punto de comparación, porque también de alguna manera es como encontrarte a ti mismo. O Ujú, sea, y vas, no te suelta todo de una, porque los cristales tienen una conciencia fantástica, enorme. Ellos están aquí desde que el planeta se formó, desde que el planeta se creó. Ellos han pasado por miles de historias, han visto civilizaciones fantásticas nacer, desarrollarse, destruirse, y han visto guerras, han visto historias de amor fascinantes, han sido cómplices de nosotros a través de nuestra evolución. Entonces, eh, no es que otro cristal o otros cristales o solo uno tenga esas memorias o de solo uno tú puedas aprender, sino que puedes aprender de todos, pero existe uno en especial que, que es como es algo tan curioso, este cristal, y te digo, yo tuve la fortuna de tener un cristal o de reencontrarme con mi cristal y hasta anatómicamente cuando lo tomo, donde lo coloco en mi cuerpo, hace cuenta que embonase en mi cuerpo, hace cuenta que encajase anatómicamente en ujú, el cuerpo. Entonces es fabuloso y el despertar que ha producido en mí ujú. es Ahora, para que el cristal llegue a tu vida, tú tienes que estar despierto espiritualmente para que tú lo puedas entender, porque si no estás despierto y llega el cristal, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sucede? Mira, ellos son tan sabios y tan amorosos que pueden esperarte toda una vida. Nicolás Tesla decía, si pudiésemos entender la manera en que ellos viven, las conciencias cristalinas. Y aquí voy a hacer también otra aclaración. Cristales, no viene de vidrio. Cristal viene de una conciencia, de la conciencia crística, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, también vamos a hacer otro paréntesis, que mucha gente dice conciencia crística, inmediatamente lo relacionan con Jesucristo. Con Cristo. Claro, que tiene muchísima relación, sí, tiene muchísima relación. Él es el maestro que vino a enseñarnos a estar en esa frecuencia, en esa vibración. Y Ujú, él logró entrar y cuando él menciona y dice, todo lo que yo he hecho, ustedes lo harán y más, se refería precisamente a eso, que va a llegar el punto de evolución de conciencia, que vamos a llegar a ese punto crístico, que de alguna manera lo estamos, dice un maestro, la masa crítica ya se está formando, ya estamos
siendo un poquito más los que estamos empezando a despertar y empezando a trabajar en nosotros mismos, porque no se Ujú. trabaja afuera, se trabaja adentro. Y Interiormente. realmente esa es la energía crística, ¿no? La que En- de la chispa divina. Ujú. entonces, el Maestro Jesús es el líder, pero que tenía una conciencia crística, ¿verdad? O tenía una frecuencia más que nada crística. Ahora, la pregunta que te voy a hacer, Malila, es, ¿a qué edad Malila empezó a tener toda esa información acerca de los cristales? ¿Cuándo fue que los cristales le empezaron a transmitir esa sabiduría a Malila? Fíjate que ha sido algo muy hermoso, muy armonioso, muy sutil, pero a la vez muy fuerte. Vas a decir, ¿cómo todas esas palabras dentro de lo mismo? Pero ah, siento que los cristales, ellos me fueron preparando a mí desde hace mucho tiempo. Yo no lo entendía, yo no, mi conciencia humana no era capaz de comprender la magnitud de lo que venía, ¿no? Y te voy a explicar chispitas de mi vida para que me entiendas. Eh, Cuando yo era joven y bella, yo me pagué la universidad precisamente haciendo collarcitos, pulseritas de cristales o de piedritas naturales, ¿verdad? Eh, de cristales. Eh, y empecé a despertar, bueno, de niña siempre también tenía veía yo en el parque una piedra bonita y para la casa, y otra y para la casa, y así, ¿no? Sucesivamente yo iba haciendo mis colecciones, las iba incluso nombrando a piedritas que tú ves así, tal vez común y corrientes, que ahorita les explico por qué no son comunes ni corrientes. Ujú, Pero yo las iba guardando y yo las iba nombrando cada una y empezaba a reconocer de alguna manera que estaba una conmigo cuando yo estaba triste, de alguna manera el día que me iba a pasar algo, yo traía esa piedrita conmigo en la bolsa, el pantalón, en la mochilita, algo. Como te digo, posteriormente en la universidad yo empecé a trabajar con lo que son eh, a hacerme una ayuda económica haciendo pulseritas, aretitos de piedritas y empecé a estudiarlas ya a profundidad. Em, Posteriormente, bueno, entre en medio y antes de, pero entre en medio de eso o junto con pegado, ujú, eh, no me hagan mucho caso con la cronología, pero eh, una de mis parejas también compartía conmigo lo que era el interés por los cristales. No creo que de igual manera que yo, cuando yo le decía que hablaban o que se podían sentir diferentes, claro, me decía, el título de mi vida o el adjetivo de mi vida siempre ha sido, estás loca. Y gracias a Dios, y sí, no se equivocan, sí lo estoy, gracias a pero, pero siempre me decían, no, o sea, era too much. Claro, él lo veía muy bonito, le gustaba, etcétera, etcétera. Al punto que llegamos a tener una colección de aproximadamente unos $30,000 en piedras o en cristales, que iban desde ámbar, que tenían, o sea, piezas de colección que tenían incluso un pescadito, así petrificado de hace millones de años. O sea, llegamos a tener una colección bastante amplia. Y bueno, ellos de alguna manera, cuando me separé de esta persona, ah, pues todas esas piedritas se quedaron ahí, pues con él. Y me enseñaron lo que era el desapego. Y me ujú, enseñaron y entendí que de alguna manera a lo mejor él lo necesitaba más que yo. A lo mejor era más importante que se quedaran con él que conmigo. O a lo mejor la lección era que con esa acción de quedarse ellos ahí, él iba a tener su vivencia y yo iba a tener la mía, mi aprendizaje, ¿verdad? ujú, Porque ellos saben, mira, un cristal no te va a decir o te va a ayudar a ti de la misma manera que lo hace conmigo. ujú.
Ellos tienen una sabiduría increíble. Ellos tienen la capacidad de ajustarse a tu frecuencia, a mi frecuencia. Y obviamente tu frecuencia, mi frecuencia no es la misma. No vamos a hablar de mejor y peor, son simplemente distintas frecuencias. Entonces, Ujú, es como sintonizar un radio. Y te voy a decir otra cosa, o sea, la vibración que tiene un cuarzo o un cristal es una vibración altísima, altísima, 78,000. Ay, quiero darte el dato correcto, no quiero decir mentiras, pero es una vibración altísima, que es la misma que tiene lo que es el eje del universo. wow. Es una vibración súper, súper, súper alta. Y en amor, en conciencia, ellos deciden materializarse para lo que es el plan que fue en el planeta Tierra, junto con Gaia, Ujú, nosotros y todos estos contratos que sabemos que antes de bajar, pues hacemos, ¿no? Entonces, son parte de esta evolución, son parte de los contratos que también tenemos con el reino animal, porque créeme, o sea, hay animalitos que sabían y se ponen de alimento para nosotros, plantas de igual manera. Y siempre yo he pensado y digo, ¿de verdad nosotros estaremos arriba de la cadena alimenticia o será al revés? Porque si nos ujú, pensar, o sea, pues sí, nosotros comemos, no sé, animalitos, vegetales, incluso minerales, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos por todos los reinos. Pero, por ejemplo, ya en el reino animal, que nosotros somos el animal racional, ya existen los carnívoros y los herbívoros, ¿right? Y luego más abajo, si nos vamos un poquito más abajo, ya va a haber más animalitos que solamente sean herbívoros. Y más abajito vamos a encontrar, ay, permítanme, vamos a encontrar lo que son las plantas. Y aquí yo te voy a preguntar, ¿qué comen las plantas? pues los minerales que son sustraídos de la tierra. Exactamente. Entonces, se fijan, vamos de los animalitos, animalitos y plantas, luego las plantas, obviamente agua, sol y minerales que extraen de la tierra, pero ¿qué comen los minerales? Ah, ¿los minerales comen? Pues imagínate si cada reino tiene que alimentarse, ¿cómo Ujú, intentan su existencia? mm, buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Pregunta de examen. Ellos se están hechos de la simple y llana voluntad del creador, de la fuerza, ¿verdad? Y ellos se alimentan con energía, porque son energía. Como te comentaba, son energía súper potentes. Es prácticamente luz que se condensó, que se materializó. Entonces, bueno, en base a uh, estas características, yo pienso de verdad, y también en cuestión cronológica, o sea, ¿cuántos años tú le calculas que pueda vivir un árbol? ¿Unos cientos tal vez? Cientos. Que sí hay récords de algunos cuantos, muy pocos, que tienen miles de cientos, pero cientos de años por lo general. ¿Cuánto es el averaje, el promedio de un ser humano en vida? Que 80, 90, algunos hasta 100 se exceden. Pero la verdad que yo creo que estamos a lo mejor entre 75 y 80 en la actualidad. Sí. Obviamente, y fíjate, esta es otra cosa muy interesante porque justamente dependiendo del nivel de conciencia, es como va ampliándose o disminuyéndose lo que es la vida del ser humano. Sophie, be quiet. Entonces,
eso tiene mucho que, disculpen, aquí está mi perrija conmigo. Sí, sí, así son. Pero, pero bueno, en la actualidad el promedio es entre 75 y 80, una calidad de vida bien y un poquito larga, y, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente, las vivencias en cuestión cronológica, ¿quién puede experimentar más? ¿El árbol, nosotros o un cristal? Los ¿No? cristales, sí. Obviamente, entonces, dicen por ahí, una maestra muy querida, dice, ellos tienen una solamente como si fuera una vida y nosotros tenemos que pasar muchas vidas para llegar a tener la conciencia que ellos tienen, ¿no? Ujú, Y sí, tal cual es. ujú, Al final de cuentas, ellos son conciencias vivas. ujú. Ellos, sí, dime. Sí, ahora la pregunta, cristales, o sea, pueden ser cuarzos, pueden ser otro tipo de piedras, ¿verdad? Ujú. Sí, mira, en lo que es el reino mineral, pues es bastante amplio, bastante extenso. Vamos a encontrar familias, ¿no? Y si lo tradujéramos quizás a los seres humanos, es así como nosotros, no sé, venimos de la raza negra o venimos de la raza, por ejemplo, lo ponen ahora latino, que latino con, es una revoltura aparte, pero y es una extensión grandísima, asiáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de igual manera, por ejemplo, acá tenemos la familia de los cuarzos, la familia de los Philpars, los Jaspers, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas familias. ¿Cómo se distinguen? Por sus características físicas, químicas, por su composición geométrica también. Entonces, hay, por ejemplo, de la familia de los cuarzos, que es quizá una de las más conocidas, vamos a encontrar el cuarzo amatista, el cuarzo rosa, el clear quartz, el citrino, el smoky o cuarzo ahumado, el cuarzo rutilado, en fin, la cuarcita. ¿Qué es la cuarcita? La cuarcita, pues obviamente es cristalitos de cuarzo que han estado creciendo, que no han tenido el tiempo suficiente para llegar a ser esas, pues torrecitas, esas Es la hermanita del cuarzo, la cuarcita. bebé. Sí, exactamente. Ujú, Y fíjate, a mí mucha gente viene y me pregunta, por ejemplo, una drusa de cuarzos, o una drusa de amatista, que creo que la mayoría conocemos. eh, Les digo, por ejemplo, cuando llegan a la tienda y los empiezan a tocar por encima de la drusita, les digo, trátala con cuidado porque están vivos y siguen creciendo. Entonces se me quedan viendo como diciendo, esta mujer está, pues, pero les digo, no, y estamos tan acostumbrados a creer solamente en lo que vemos, no o sea, hay que ver para creer así, ¿no? Y obviamente nosotros no vamos a ver ese crecimiento, ni un milímetro siquiera, porque para que ellos crezcan tienen que pasar millones de años y nuestro ujú, cuerpo no da para eso, nuestro ujú. cuerpo no da para eso. Pero Sí, significa que no sea real, tan sí, real como el aire. No lo ves, pero estás vivo gracias al oxígeno o al aire, ¿no? sí, sí. Pregunta, Sí. ahora, cristales de cuarzo, ¿cuál es Ujú. la diferencia con los cuarzos lemurianos? ¿O por qué se les denomina cuarzos lemurianos? Muy bien. Sí. Mira, para poder decir que un cuarzo es Lemuria, no tiene que cubrir ciertas características. Ah, una de las cuales es una especie de rayitas que va teniendo el cuarzo. Esas rayitas se ven, ay, no me quiero bueno, ahorita si tengo chance voy y les enseño uno. Este, pero vamos a poner un ejemplo. Ujú. ¿Recuerdan los de... Yo acá tengo unos. Ajá.
Déjame los por ejemplo, Ajá. Tú vas a ver que tiene como unas grietitas así, unas rayitas en sus lados. ¿Ok? ujú, Entonces, generalmente se encuentran en Brasil, en Colombia, y se han encontrado algunos en el Himalaya. mm, ¿Por qué en el Himalaya? Porque en el Himalaya, cuando los sacerdotes y sacerdotisas se dividieron para que precisamente la sabiduría no se perdiera, llevaron parte de esa sabiduría a Perú, llevaron parte de esa sabiduría a lo que son con los tibetanos, ujú, y la ¿no? Fue la caída también con la información de lo que pues fue la Atlántida, que fue la información la llevó a Egipto y a otros espacios. Pero bueno, ahí tú estás viendo, para mí es un poquito complicado porque la imagen está súper pequeña, pero mira, esas líneas que se ven ahí, esas son líneas de información. De alguna manera, se dice que los lemurianos encontraron la forma, como les estaba explicando al principio, de grabar sus emociones, sus sensaciones, su sabiduría. Entonces, de hecho, cuando estás meditando, la forma para poder, ¿cómo se dice? Decodificar la información que ellos tienen es pasando tu dedo pulgar a través de esas líneas y tú vas decodificando la información guardada ahí. Hay muchísima gente que practica y lleva un estudio muy profundo en lo que son los cuarzos lemurianos y la información que han recopilado a través de las meditaciones con ellos, ¿no? ujú. Esto no nomás lo digo yo, o sea, hay un estudio bastante largo y profundo y, e interminable, porque imagínate la capacidad, la cantidad de información que tiene es enorme. Mucha. Y bueno, como te Pregun das pre cuenta de pregun que, pregun sí, dime. perdón, ¿hay cristales que, o sea, los cristales son hechos o sea, nacieron en la Tierra, nacieron en la parte de Gaia? ¿Hay cristales que vienen de otros mundos, Sembrado, sí, que son sembrados? sí, 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 sí. Este, acuérdense que como es dentro es fuera, y yo siempre he pensado, no podemos ser tan prepotentes y tan egoístas de pensar que habiendo todo un universo enorme, con miles de planetas, miles de galaxias, de nebulosas y demás, millones de planetas, seamos los únicos en toda esta creación. Es absurdo, 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 absurdo pensar que fuimos o que somos los únicos. Y bueno, a mí no me tienen que creer, yo puedo igual decir y ser, o sea, estar en mi fantasía y estar la loca del cuento que les digo, no se equivocan, tienen toda la razón, sí estoy loca, gracias a Dios. Pero es en mi opinión, y bueno, tú sabes muy bien que existen seres que nos acompañan de otros lados. Simplemente, o sea, todos esos maestros que han bajado de tantas religiones son extraterrestres. Eso significa que no son del planeta Tierra, que para mí también eso está incorrecto. Debería llamarse el planeta agua, que es más agua que tierra, Sí. pero este, en fin, entonces, la pregunta, ¿hay cristales sembrados? Sí, hay cristales sembrados. Por ejemplo, una especie alienígena, que son los arturianos, han estado trabajando ya desde hace algunos años, sosteniendo lo que es la energía o aguantando la frecuencia vibracional de lo que es Gaia
poniendo o colocando cristales en ciertos puntos, como si fuera acupuntura para nosotros, en ciertos puntos estratégicos para mantener o para soportar o sostener un tipo de energía, que a la vez eso va relacionado con la conciencia, eso va relacionado también a lo que es la sanación de Gaia, porque nosotros desgraciadamente somos unos seres un poquito o mucho destructores. Entonces, de alguna manera, gracias a Dios que hay gente externa que está dedicada de alguna forma a ayudar y a sostener nuestra inconsciencia, porque no es más que eso, ¿no? El no tener la conciencia de saber que nosotros somos visitantes en la tierra, no nos pertenecemos. Sí, estaba viendo ahorita justamente aquí atrás de mí, tengo ah, un espejo de obsidiana pequeño. La obsidiana, ¿a qué familia pertenece? La obsidiana, la obsidiana es una piedra volcánica y esta se forma con temperaturas altísimas y también dependiendo de lo que son los minerales que están en la zona donde explota un volcán, es prácticamente el magma, ¿no? Petrificadito. Y vamos a encontrar muchísimo, ya, nuestra tecnología a veces son más inteligentes que nosotros, los teléfonos. Bueno, como les decía, bueno, la obsidiana es una piedra volcánica que se ve, si te fijas, es casi como si fuera un vidrio, realmente. Si la encontramos en su estado ahí, pues la tienes ya pulidita. Si la encontramos en su estado natural, tienes que incluso tener mucho cuidado al tomarla porque puedes cortarte. De hecho, en muchas culturas, por ejemplo, los aztecas, utilizaban los cuchillos de obsidiana precisamente incluso para hacer sacrificios, etcétera, 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 para hacer cirugías que sanaban también. Entonces, la obsidiana se ha utilizado a través de muchísimos culturas y muchísimos años. Al ser una piedra volcánica, y bueno, también si te fijas es súper, como si fuera un espejo. Sí. Reflecta. Y te voy a decir un secreto de ese, bueno, no sé si lo sepas, a lo mejor lo sabes, si lo tienes, muy probablemente si lo sepas. Esos espejitos de obsidiana fueron creados porque en la antigüedad, acuérdate que las culturas anteriores a nosotros, en una conciencia más elevada, tenían o practicaban el observar el cosmos, ¿no? Entonces, con ese espejito de obsidiana, tú puedes observar el sol sin que te dañe tu retina. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, los utilizaban, descubrieron que de esa manera podían visualizar sin que les dañara la vista. Entonces, es muy interesante. ¿Y tiene otra función aparte de todo eso? Porque todos los cristales tienen tal vez una función, Sí. ¿verdad? Los cristales trabajan a 3 niveles: físico, emocional y espiritual, ¿verdad? Entre otras funciones. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la obsidiana. La obsidiana trabaja a nivel físico, absorbe la negatividad y la disuelve, la disuelve, no hace que vaya a otro lado ni nada, la disuelve. ¿Okay? A nivel emocional, hay un estudio muy grande que está haciendo aquí la Universidad de Berkeley. De hecho, me pidieron traerles, entre muchas otras piezas de obsidiana, 300 huevitos Johnny, de los que, se están utilizando para hacer lo que es la sanación de útero, lo que es la sanación en mujeres que han sido abusadas sexualmente, y empezaron con eso, con los huevitos.
pero el estudio ya va en un proceso donde se están dando cuenta que la obsidiana tiene un nivel de sanación impresionante, que, que está en constante acción de limpieza de todas nuestras memorias de dolor, de todas nuestras memorias de nuestro inconsciente y de nuestro subconsciente, porque en el inconsciente nosotros guardamos, por ejemplo, adentro, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de repente, no sé, eras un niño y vas por la calle, le pisas la colita a un gato y el gato te arañó y te mayugó, y entonces tú haces un trauma de eso, porque después de eso vas a tenerles miedo a los gatitos, a lo mejor, ¿no? Pero tú sabes que está ahí porque tú lo viviste, porque tú sabes que pasó. Ay, sí, no, es que yo les tengo mucho miedo a los gatos, porque fíjate que de niño pasé por una calle, no me fijé, le pisé la colita al gatito y el gatito me aruñó, y entonces pues ya, les tengo miedo a los gatos, pavor, no los puedo ver porque siento que me van a saltar. Ok, tú estás consciente que lo pusiste en el inconsciente, entonces a lo mejor tú no, en tu día a día tú no recuerdas esa memoria, ¿verdad? Pero de repente vas en la calle y pasa un gatito frente a ti, ¡pum! Y te detona nuevamente esa sensación de miedo, porque está en el inconsciente y lo sacas luego y recuerdas ese momento. Pero en el subconsciente existen cosas que incluso a veces uno no sabe que están ahí. Por ejemplo, cosas de vida pasadas. O otro ejemplo que siempre me ha ayudado un poquito a explicar esto es, por ejemplo, en el caso femenino, cuando mi abuela estaba embarazada de mi madre, al mismo tiempo estaba embarazada de mí. ¿Por qué? Porque un feto femenino ya cuenta con todos las células. Huevitos. ¿Cómo? Los huevos, ¿no? Todos los huevitos con todas las células que van a ser en su futuro sus hijos. Cuando, por ejemplo, el hombre va creando espermatozoides continuamente, pero nosotras, las mujeres, no. Con los óvulos que tú naces, son los óvulos que vas a tener. Por eso cuando haces un estudio de fertilidad, primero lo que hacen es hacer un conteo de óvulos para ver cuántos te quedan, en qué calidad están, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando mi abuela estaba embarazada de mi madre, pues no sé, quizás tenían que cruzar de un río de un lugar a otro en río, y de repente se les empezó a hundir la balsita donde iban. Entonces ella era consciente de que estaba embarazada y voltea y se toma su estómago, le dice, ya mi bebé, o sea, nos asustamos, pero estamos bien, no pasó nada. Pero no creo que las abuelas estaban conscientes de que también estaba la energía del óvulo ya ahí. ¿Ok? Entonces, tú de repente, o hay mucha gente que de repente la ves y dices, ay, no, es que yo le tengo pánico al agua y no sé ni por qué, porque no me ha pasado nada que me diga por qué tengo esta fobia al agua. No lo puedo entender. Y bueno, también se dice que muchísimas de las personas que tienen fobia al agua precisamente tuvieron las experiencias tanto en Lemuria como Atlántida, y generalmente en la Atlántida, porque la Atlántida fue mucho más traumático la forma como se hizo el hundimiento, que en Lemuria, que fue más armónico. En Lemuria, bueno, no sé si han escuchado el himno de Lemuria, que es ¿lo conoces, Gerardo? No lo he escuchado. No lo conoces. Bueno, este es tema de otro, Otra plática. es otra plática, pero se dice que ellos o los sacerdotes en conciencia supieron el daño que se había hecho, tuvieron el tiempo para guardar o resguardar la sabiduría en otros sitios, uno de ellos la ciudad de Telos, aquí en Chasta. Pero el hundimiento, cuando se iba hundiendo, los sacerdotes no, o sea, la gente importante no se fue, se quedó con todo lo que era la sociedad, y
conjunto empezaron a cantar para para resarcir, para ser armoniosa, y no dejaron de cantar hasta que el agua los tapó. Muy Y romántico también esa historia, ¿no? Muy, muy hermosa, muy muy de hermosa. película, Sí, prácticamente. sí, muy de Titanic. Sí, Pero, pero, pero sí. Y mucha gente, por ejemplo, cuando alguien escucha este himno, de repente, y yo soy una de ellas, pues empiezas a llorar y a llorar y llorar y no entiendes el por qué. Aunque sí es una canción que habla de una despedida, más de un reencuentro que se va a volver a dar. eh, pero esa sensación, yo he visto gente desplomarse con esa canción al escucharla por primera vez. Entonces, bueno, estas cosas que son guardadas en el subconsciente, aunque no seas consciente que las tienes, te afectan. Entonces, la obsidiana lo que hace es hacer una sanación, mostrarte. Y no es como que, porque me dice mucha gente, entonces la obsidiana me va a decir qué me pasó en mi vida. No, o sea, no, no es como que la obsidiana te va a decir, ay, ¿sabes qué? Le tienes miedo al agua porque tu abuelita se estaba ahogando. Porque, o sea, no es así. No, no es una obsidiana chismosa así de ese no, tipo. o sea, más bien ellos te lo van a hacer, te lo van a poner, te lo van a dar para que tú lo trabajes y en armonía ellos te ayudan a hacer esa sanación. Pero recuerda, no hay nada externo que te sane, nada, si tú no empiezas la sanación dentro de ti. No hay absolutamente nada. Sí, Ni Dios mismo puede venir con el poder magnificente que tiene a sanarte si tú no quieres ser sanado. Por ejemplo, exacto. volvemos al Maestro Jesús. Cuando él sanaba, él nunca decía yo te sané. Él ponía las manos y decía, tu fe te ha Sí, sanado. Tu fe. ujú, sí, Entonces, eso es muy importante que todos lo tengamos muy en claro. No poner la fe en otras cosas. Miles de gente han llegado y me han dicho, ay, es que yo nomás creo en Dios. Yo no creo en las piedras. Y les digo, bueno, pues aunque no creas, es como, por ejemplo, otro ejemplo también que me encanta darles. Por ejemplo, si tú te vas al doctor porque te has sentido un poquito débil o desganado, y te dice el doctor, ¿sabes qué? O sea, no tienes daño aparente ni nada, estás bien, te hice un chequeo físico y te encuentras bien, pero te voy a recetar estas pastillitas que son vitaminas y ¿qué? y Minerales, minerales. minerales. Entonces, dice la gente, y les digo yo, ¿y de dónde creen? ¿De dónde creen que sacan esos minerales? ¿De dónde? Claro, volvemos a lo mismo, la inconsciencia, el no preguntarnos por qué. Es muy importante siempre estar preguntándote por qué. Para un doctor no te va a decir que teniendo una piedra al lado te vas a ver beneficiada por su vibración energética, pero lo que ellos van a hacer es a lo secreto, las farmacéuticas van, raspan esos minerales y te los venden en una capsulita y eso sí te sana, porque te los venden ellos. Ujú, O sea, por sí, Dios, sí, estamos sí. estamos como hay un meme muy, muy simpático que están unos aliens y que dicen, mira, estos tontos todavía pagan por el agua y por la casa y los alimentos que son gratis en su planeta. O sea, qué absurdo, ¿no? Sí, Y pues sí, o sea, de igual manera, la gente estamos tan acostumbradas a que nos den todo peladito y en la boca, a no pensar, a no razonar, a no el preguntarte el por qué. A ver, ok, ujú, necesitas vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es un aproximado del 75% agua y el otro por ciento es silicio. ¿Qué es el silicio? Cristales. ujú, Y es por eso que nosotros energéticamente también resonamos con ellos. Mira, ujú, ujú. te pones, y tú sabes, porque tú también te dedicas a esto, tú sabes que tú pones una mesa con cristales y la gente no puede evitar llegar y tocarlos, no pueden. Los niños Los niños, llegan.
que realmente. están más desinhibidos, ¿verdad? Los adultos ya tienen el estigma, ya tienen la pregunta, ¿no? Al final de cuentas. Ajá, ajá, y ya, Ujú. ya los educaron. Entonces, pues, en base a eso, pues podemos observar, pero nadie puede evitar juguetear con ellos, tocarlos, sentirlos, porque te sientes atraído energéticamente por eso. Otra cosa muy curiosa, cuando, por ejemplo, llegan a la tienda personas, desde que entran, y yo trato de darle su privacidad, pero de repente empiezo a ver porque me preguntan, oye, esta piedrita esto, o cuánto cuesta, y empiezo a observar qué piedritas van tocando, ¿no? Qué cristales están vibrando, resonando con ellos. Y después me comparten algo de su historia o de lo que están viviendo en el momento. Y te lo juro, o sea, bueno, para mí es como un libro abierto, ver lo que están tocando, ya digo, ya más o menos sé por dónde va el asunto. Este, no, llega la confirmación cuando me comparten un poquito de su vivencia, de lo que están pasando, de lo que están sintiendo. Y sí o sí, eh, pues, La piedrita que agarraron tenía algo que ver con eso y aparte tú les puedes agregar otra piedrita. Malila, una pregunta, o sea, un comentario antes de que nos vayamos. ujú. Bueno, ¿Quieres hacer un comentario antes de que nos vayamos? sí, quiero darte tres otros ejemplos rapidísimos. Por ejemplo, vamos a hablar de la sodalita. La sodolita, a nivel físico, desinflama, nivel emocional, chakra de la garganta, poderte expresar, poderte comunicar. A nivel espiritual, te conecta a que tú tengas esa comunicación con maestros, guías, ángeles. Ahí te va otro ejemplo. Uh, uh, ¿Tu piedra favorita? labradorita. A todo el mundo se sabe ese dicho. Piedra favorita, la labradorita. Bueno, la labradorita a nivel físico ayuda o expande tu aura. Bueno, son muchos, pero tres rápido. Expande tu aura. A nivel emocional, eh, te ayuda a comprenderte a ti, a redescubrirte a ti mismo, reconocer tus dones, tus cualidades, tus defectos y trabajar con ellos. A nivel espiritual, Dios mío, es transformación al mil, remasterizado, es transformación, trabajo personal, elevación de conciencia. ¿Qué te puedo decir? Labradorita, mágica, la piedra de la magia, aparte. ¿Qué otra? La rodonita a nivel físico, también es buenísima. Por ejemplo, si tienes un moretón, tú te pones una rodonita y te la vendas en la noche sobre el moretón, y al día siguiente te lo quitas. O sea, si tienes un moretón así grandote, pon una chiquita de un lado y vas a ver cómo sobre donde pusiste la piedrita ya no vas a tener nada y al otro lado donde no la pusiste, ahí sigue morado. Oh, ok. Sí. A nivel emocional, está perfecta para los corazones rotos, sana corazones rotos. Al nivel espiritual, hace una expansión de es como hacer un reconocimiento de tus sentimientos y decir, mis sentimientos valen. ¿Sí me entiendes? Ujú. La Ahora, la selenita. selenita. Ok, selenita es una piedra de purificación, de pureza, bueno, purificación, pureza, armonía, limpieza, equilibrio, claridad, optimiza, incluso bueno, es tan poderosa que ayuda a limpiar energéticamente todos tus otros cristales. Cuando gente trabaja haciendo Reiki con cristales, es importante tener un bol cercano de selenita, porque ahí en lo que estás trabajando uno, otro, cuando dejas de trabajar con uno, lo pones en el bol, ella automáticamente va regenerando toda esa energía, purificándola, limpiándola. A nivel espiritual es una
y ven que es tan porosa, tan frágil, tan Ujú. delicada, es una piedra extraordinaria porque tiene una vibración altísima que tiene que, bueno, dicen muchos que se asemeja con la vibración de algunos ángeles y arcángeles. Ujú. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con tanto conocimiento que tienes, Malila. Ah, Y yo sé que no va a ser la primera vez que tengamos otra conversación. es- Este, y pues, o sea, pues, esperemos que no sea la última, pues. a ver, la última, el pilón. No, no, esperemos que no sea la última vez que tengamos. Perdón, sí, sí, no va a ser la última. Y ya saben, amigos, denle like, suscríbanse al canal y compartan esta información que es muy importante porque mucha gente tiene la curiosidad de saber sobre piedras. Voy a traerles a Malila para otra ocasión y pues hasta luego y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Bye bye. Saludos a todos.